Hola, soy Leonel Aliza Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo. El día de hoy hablaremos sobre una obra fundamental en la historia de la literatura. Es decir, hoy hablaremos de Las Mil y Una Noches. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de Las Mil y Una Noches, como lo decía hace unos segundos, es hablar de una de las obras más importantes en la denominada literatura universal. ¿Por qué? Porque esta obra ha trascendido y sigue trascendiendo su época. Muy simple. Porque esta obra se vale de ciertos recursos, de ciertos mecanismos que en su momento fueron atractivos y que hoy en día lo siguen siendo, al grado de que muchas obras contemporáneas siguen empleando esos recursos, esas temáticas e incluso algunos de los personajes que vemos en esta magna obra. Pero bueno, vamos a profundizar sobre Las Mil y Una Noches. ¿De qué va esta obra? ¿Cuál es el contexto de la misma? ¿Cuáles son esos recursos o esos personajes, esas historias que tanto les he mencionado? Bueno, comencemos, como siempre, con el contexto. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que le dan sentido, en este caso, a Las Mil y Una Noches? Para aquellos que no sepan, cosa que creo poco probable, pero bueno, no partamos de falacias ni nada por el estilo. Supongamos que alguien no supiera o es bueno ratificarlo y demás. En esencia, ¿qué son Las Mil y Una Noches? ¿En esta obra en qué consiste? ¿Cuáles son esos aspectos que tenemos que entender antes de adentrarnos a ella? Primer elemento. Las Mil y Una Noches es una recopilación de relatos, de historias, de fábulas del Oriente medieval. Nosotros en anteriores videos habíamos hablado precisamente de las literaturas orientales, pero desde la perspectiva de la antigüedad, es decir, antes de nuestra era. Precisamente Las Mil y Una Noches son una recopilación de historias que pueden ser milenarias, pero que en su conjunto esta idea y este entramado del que vamos a hablar en este video tienen lugar en la Edad Media. ¿Cuál es la gran aportación de este título? Veámoslo desde la perspectiva occidental, a la cual nosotros pertenecemos, porque precisamente su resonancia y su importancia se da desde una perspectiva occidental, no solamente desde una perspectiva oriental. Obviamente, para las culturas orientales, pues este texto, esta obra, refleja su realidad, refleja sus recursos, refleja su tradición. Pero desde una perspectiva occidental, estos elementos eran, por denominarlos así, exóticos, nuevos. Y si partimos del hecho y recordamos a su vez que gran parte de Europa fue conquistada por los árabes precisamente en estos años, hablando de la Edad Media, siglo IX, siglo X, o sea, la caída del Imperio Romano, que es la que da el parteaguas para la Edad Media, etcétera. Esos elementos, pero también no olvidemos los 300 años de conquista árabe o como ellos la llamaban morisca, etcétera, en estas tierras. Entonces, obviamente ciertas tradiciones, ciertos títulos tuvieron importancia. Estos recursos literarios de contar historias, el entramado, etcétera, tiene importancia en esta misma época desde una perspectiva occidental. Obviamente, esta tradición explota totalmente siglos después, como se los voy a mencionar. Pero, partiendo de este hecho, de la importancia o la lectura que se le da a esta obra desde una visión occidental, cabe decir que la importancia de Las Mil y Una Noches radica ciertamente en ese ambiente exótico. ¿Por qué? Porque por un lado están hablando de lugares lejanos, de personajes distantes, con nombres nada comunes en el entorno occidental. Y por el otro lado, están reflejando una cultura totalmente distante, totalmente diferente
a la cotidianidad que se vivía, en este caso particular, en Europa. Aunque si nosotros leemos también el texto de este lado del Atlántico, también nos va a seguir llamando la atención los usos, las costumbres, incluso las vestimentas que se describen a lo largo de los relatos, nos llaman la atención incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, a pesar de la globalización, a pesar de todos esos elementos que nos caracterizan como sociedad global, mundial, hoy en día. Este exotismo, por denominarlo así, hizo que las Mil y Una Noches tuvieran su mayor esplendor cultural, por decirlo así, en el siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX estamos hablando precisamente de una época en donde el romanticismo es totalmente la corriente imperante artísticamente hablando, pues recordemos que una de las características del romanticismo era retomar las leyendas, las historias, los escenarios de las épocas antiguas, en este caso las épocas medievales. ¿Y qué mejores recursos que unos recursos exóticos desde una perspectiva europea, que unos escenarios, que unos recursos, que unos personajes orientales? No olvidemos también precisamente que en el siglo XIX se comienzan a retomar estos viajes al lejano oriente, etcétera, y entonces esas historias del oriente medieval son otra vez retomados. Entonces, obviamente esta historia sí tenía su tradición, sí tenía su resonancia en su debido momento cuando vio la luz, aplicando esta analogía, pero en el siglo XIX retoma esa trascendencia, tiene esa resonancia cultural. Pero vamos a hablar ya de la obra en sí. Ya no vamos a hablar simple y llanamente de su importancia y su resonancia, porque les digo, hoy en día sigue teniendo importancia. Entonces no estamos hablando ya del romanticismo, no estamos hablando de la Edad Media europea, no estamos hablando de la Edad Media oriental. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la época actual. Siglo XXI, las Mil y Una Noches siguen siendo una referencia. ¿Por qué? Porque sus personajes, sus recursos, su entramado sigue diciéndonos algo hoy en día, a pesar de los siglos que han transcurrido entre su creación, su difusión y quienes estamos hablando o quienes estamos leyendo dicha obra hoy en día. ¿De qué va el libro? ¿De qué van las Mil y Una Noches? Vamos a hablar del germen, la base del libro. Ustedes pueden inferirlo a partir del título. Sí, es muy simple inferir de qué hablan las Mil y Una Noches, pero estas Mil y Una Noches tienen un origen, tienen una simiente. ¿Cuál es dicha simiente? ¿Cuál es dicho origen? Bueno, el libro, en un principio, nos cuenta que un sultán fue traicionado por su primera esposa. ¿Cómo lo traiciona? Lo traiciona siéndole infiel. Entonces, el sultán, lleno de encono, lleno de molestia y tristeza a la vez, pero le da más peso al enojo que a la tristeza, toma la determinación de casarse todos los días con una nueva mujer. Pero, luego de pasar la noche con ella y luego de hacer lo que ustedes ya pueden inferir en esa noche, como que podríamos decirlo así, la mujer lo cansa y en el entorno de esta molestia que le había causado su primer matrimonio, dicho sultán manda a decapitar a cada una de estas mujeres. ¿Por qué? Porque, por un lado, es esta venganza, esta ira que les comentaba, y por el otro lado, porque las mujeres no satisfacían esa necesidad de llenar la curiosidad, o nosotros no sabemos qué, cómo y demás, pero el chiste es que el sultán, luego de la traición que vivió de su primera esposa, toma esa determinación de desposarse con otras mujeres y en la noche pasa lo que podemos inferir y al día siguiente las manda a decapitar. Pero, como siempre, hay una situación que rompe el paradigma, que rompe la cotidianidad y precisamente que es el germen del libro Las Mil y Una Noches. ¿Cuál es este rompimiento de paradigma? Esta vuelta de tuerca es la aparición de una sultana, de una mujer llamada Sherezada
o Sherezade, como lo queramos mencionar. Sherezada, nosotros la vamos a mencionar como Sherezada. Sherezada es una de estas mujeres que desposa el sultán y entonces llega la noche, pasa lo que tiene que pasar. Bueno, no es tan obligatorio que pase, pero bueno. Entendemos un poco el contexto, entendemos un poco también la tradición oriental y ciertas famas que se han dado, porque también son parte de su cultura, totalmente válida. Pero bueno, pasa lo que pasaba con las otras mujeres, pero Sherezada hace una vuelta de tuerca a el destino trágico que tenían estas mujeres. ¿Y cómo resuelve ese destino trágico Sherezada? Muy fácil, contándole una historia al sultán. Pero justamente cuando ya va a terminar la historia, de repente le deja un final abierto. Precisamente cuando está cercano el desenlace del relato que le está contando, se atraviesa otra historia. Y entonces, casi es de, y si quieres saber la historia de estos personajes, te tienes que esperar a mañana. Y entonces eso generaba, o mejor dicho, generó la curiosidad del sultán y entonces no mandó a decapitar a Sherezada y en la siguiente noche, ávido de la historia que había quedado trunca la noche anterior, pues le dice, ¿y cómo continuó? Ya también con el afán de, pues ya, que acabe su historia, que ya me quite esta curiosidad y la mando a decapitar como lo había hecho con las anteriores. Y otra vez Sherezada cuenta la siguiente historia, pero precisamente cuando está a punto de acabar esa historia que estaba enlazada con la primera, otra vez genera otra historia, otro, por decirlo así, final indeterminado, o aparece otra historia, otros personajes que implica un nuevo relato, y otra vez, ¿quieres saber de qué ocurrió con estos personajes? Lo descubrirás el día de mañana. Y así continuamente, así como ustedes lo pueden inferir, durante 1001 noches. Es decir, Sherezada logra sobreponerse a esta determinación del sultán por medio del relato, por medio de la literatura. Contar estas historias, estas fábulas, estas leyendas, precisamente es lo que le va a salvar la vida a Sherezada. Y estas historias que le cuenta al sultán son las que componen el libro. De ahí el título, Las 1001 noches. Como lo hemos dicho en otros videos, nada viene de la nada. Este título, es decir, Las 1001 noches, es producto de una larga tradición. Por ejemplo, en la cultura persa existe un libro llamado Hazar Asfana, que significa 1000 leyendas. ¿No le suena similar? Entonces, precisamente era una compilación de, en este caso, de leyendas que justamente tienen esta peculiaridad de entrelazarse entre sí. De ahí viene entrelazarse. Es decir, cada una de estas historias se va entrelazando, no solamente la primera con la segunda y ya se acabó el enlace, sino cada una de estas historias se va entrelazando, va repitiendo personajes, va repitiendo escenarios, va repitiendo pasajes, parajes, etcétera. Entonces, como pueden ver, Las 1001 noches no es una obra genuina que nunca se había visto en la historia ni nada por el estilo. E incluso esto de estar enlazando historias, personajes, etcétera, es algo también muy característico de la narrativa medieval. Pero bueno, en el caso peculiar y particular de las culturas orientales, cabe decir eso, que Las 1001 noches son producto de una tradición. Tenemos precisamente este ejemplo de la cultura persa que se ve reflejado en este caso en el libro que le da título a este video. Otro aspecto que hay que mencionar es precisamente este estilo narrativo. ¿Cómo se le llama a este estilo narrativo? Esto de estar entrelazando historias, esto de estar entrelazando personajes, escenarios y que todo vaya siendo un continuum constante, a este recurso se le conoce como relato enmarcado. El relato enmarcado precisamente es esto, como lo pueden inferir a partir de este concepto, es enmarcar, es decir, es ir justamente ir relacionándolo, tener un macro
mundo y de repente dentro de este macro mundo o de este macro universo ir creando pequeñas historias. Este recurso de estar enlazando historias, de estar enlazando personajes, lo vemos hoy en día. Muestra de ello son los denominados el universo DC Comic y el universo Marvel Comic. ¿No les suena muy similar a este recurso de tener personajes que tienen su propia historia y en consecuencia es una historia compuesta por su planteamiento, su desarrollo, su clímax y su desenlace, pero que de repente este mismo personaje e incluso su misma historia se enlaza con la historia de otro personaje que también tiene esos 4 elementos característicos de la narrativa y comienzan a generar hoy denominado universo? Si estamos hablando del universo de Marvel, pues entendemos a los Vengadores y cada uno de los superhéroes e incluso de los villanos que componen dicho universo. Y también podemos hablar del universo DC Comic. Tenemos a los superhéroes, tenemos a los villanos, tenemos el contexto, tenemos los escenarios. ¿No les suena muy similar? Para que vean cómo un modelo generado en Oriente, que tuvo obvias influencias en la narrativa occidental en la Edad Media, como hoy en día sigue teniendo repercusión. Pero bueno, dejemos de hablar de Marvel Comic y de DC Comic y concentremos y regresemos al tema de nuestro video, es decir, las 1001 noches. ¿Cuáles son algunos de los relatos que yo les podría recomendar o les podría sugerir para acercarse a las 1001 noches? Incluso van a escuchar muchos nombres de relatos y de personajes que seguramente ustedes conocen porque han visto películas, porque han hecho referencia a ellos en alguna serie, en alguna historia de ficción, o porque han hecho referencia a ellos en películas, series, telenovelas, animes, lo que sea que ustedes vean, escuchen, lean, etcétera. Seguramente han escuchado alguno de los personajes que componen alguno de las 1001 noches de este libro. Pero bueno, voy a sintetizar. Obviamente la recomendación es que leyeran las 1001 noches, las 1001 historias. Todos estos entramados obviamente sería lo recomendado, pero en un afán de acercamiento, porque pues se pueden leer de manera independiente cada uno de estos relatos, no es obligatorio leer la macrohistoria, sino podemos leer también algunos relatos de manera independiente y se entienden totalmente porque ese era el propósito y ese es el propósito del conjunto de relatos. Hablar de manera independiente. Obviamente, las 1001 noches es un compendio. Entonces, en consecuencia, cada uno de estos relatos, muchos sí tienen relación entre sí porque hablan del mismo personaje, pero hay otros relatos que no. Hay otros relatos que se pueden leer de manera independiente y se entienden sin este contexto general macro o sin tener como referencia el anterior relato o bien el posterior relato. No, para nada. Se pueden entender por sí mismas estas historias. ¿Cuáles son algunos de estos títulos? El primero de ellos sería el relato de El asno, el buey y el labrador. Como ustedes lo pueden inferir, tiene muchos elementos de las fábulas y por lo tanto tienen una visión moral, una visión totalmente popular que se puede ver precisamente a lo largo del relato y el mensaje, la moraleja que nos deja el mismo. El segundo relato va precisamente en este mismo tenor, muy de la fábula y por lo tanto la historia llena de una moral, llena en consecuencia de un mensaje, es decir, de una moraleja, que es el relato de el gallo, el perro y la mujer del labrador. Ya habíamos hablado en el primer relato sobre el labrador y ahora hablamos de la mujer de dicho labrador. El tercer relato es el que lleva por título El mercader y el genio. El siguiente relato, precisamente siguiendo con este personaje del genio, es El genio y los tres viejos. Ahora, siguiendo con historias relacionadas con los ancianos, tenemos también en las 1001 noches el relato de El anciano
y la sierva. Siguiendo con el relato en torno a ancianos, otra de las historias que podemos encontrar en Las Mil y Una Noches es la historia del viejo y de los dos perros negros. Volviendo a las historias en torno a los genios, también les puedo recomendar la historia de El pescador y el genio rebelde. Ya que estamos hablando de pescadores y la vida en el mar, también les puedo recomendar la historia de los 4 pescados fritos. Siguiendo con este escenario, también les puedo recomendar la historia del rey de las Islas Negras. Cambiando de escenario y por lo tanto de personajes, también les podría recomendar la historia de El jorobado muerto. Quizá en estos momentos me estén escuchando y viendo y digan, ninguna de esas historias me suena. Yo toda mi vida había escuchado de Las Mil y Una Noches y de ciertos personajes y de ciertas historias. Bueno, está bien, soy consciente de eso. Voy a mencionarles uno de los personajes más entrañables de Las Mil y Una Noches, que es Sinbad el Marino. Entonces, obviamente les puedo recomendar la historia de Sinbad el Marino y sus viajes. Es decir, cada uno de los 7 viajes, que a su vez son 7 historias, como lo podemos deducir, de este personaje tan peculiar, tan importante y por lo tanto tan trascendente en la historia de la denominada literatura universal. Siguiendo con esta temática de personajes muy peculiares, muy llamativos, podría yo recomendarles la historia de Sidney Norman, el hombre perro. Siguiendo con personajes entrañables y trascendentes, no puedo no recomendarles la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Quién no conoce a Aladino? ¿Quién no ha escuchado su historia? Pues precisamente este personaje y esta historia la podemos encontrar en Las Mil y Una Noches. Siguiendo en esta línea trazada de personajes totalmente trascendentes, importantes, inolvidables, no podemos olvidar ni pasar por alto la historia de Alí Baba, de la esclava Morgiana y sus 40 ladrones. ¿Cuántas veces no hemos dicho ábrete sésamo? Para que vean cómo muchos de estos referentes, muchos de estos personajes, hoy en día seguimos usándolos, seguimos rememorándolos. Como acabamos de ver, muchos de estos relatos, muchos de estos personajes son importantes al grado de que siguen siendo referentes de nuestra cultura, tanto de manera particular, es decir, nuestra cultura occidental, como de la cultura que es el origen de estas historias y de estos personajes, es decir, la cultura oriental. Pues bien, espero que este video y estas recomendaciones hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal y a su vez me hagan llegar sus comentarios, en los cuales me pueden hacer saber qué piensan sobre este título. ¿Han leído Las Mil y Una Noches? ¿Han leído alguno de estos relatos? ¿Conocen alguno de sus personajes? ¿Cuál es su personaje favorito de estas 1001 historias? A su vez, también podemos usar el espacio de comentarios para que me hagan llegar sus observaciones, sugerencias y críticas. Muestra de ello es que este video nació a partir del comentario de una persona que es seguidora de este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un espacio en el cual ustedes me hagan llegar sus críticas, sus observaciones, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo,
Estamos en comunicación. Hasta siempre.